Buen día, somos el equipo 10 conformado por Nederlean Zúñiga Horta y su servidora Dana Mariel Martínez Cortés. Somos del grupo 282 y vamos a presentar el tema de secuenciación de nueva generación o también llamado NGS. La secuenciación de nueva generación o NGS pues es un grupo de tecnologías de análisis más avanzada que están diseñadas para secuenciar una gran cantidad de segmentos de DNA de forma masiva y en paralelo, en menor cantidad de tiempo y a un menor costo por base, y lo más importante es que es en un solo test o en una sola prueba. Estas tecnologías además tienen otras grandes ventajas sobre las técnicas tradicionales de secuenciación. Esto debido a, pues, a sus capacidades de alto rendimiento y de alta sensibilidad. Estas tecnologías pues permiten secuenciar, por ejemplo, un panel de genes específicos, la porción de genética codificante completa o que también se llama exoma, o también todo el genoma completo de un individuo. Actualmente, gracias a los desarrollos en las pruebas basadas en la secuenciación de nueva generación, estas tecnologías pues son de gran utilidad para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de un amplio grupo de enfermedades, pues donde se pueden incluir algunas condiciones genéticas o enfermedades infecciosas o hasta incluso patologías crónicas. Por ejemplo, en esta tabla se describen a grandes rasgos los métodos de secuenciación Illumina y Ion Torrent, o como aparece aquí, que es Thermo Fisher, que es la marca comercial. Estas dos tecnologías pues son las de mayor utilización en la actualidad. En la tabla también se pueden presentar los instrumentos que se utilizan, la longitud de la lectura en pares de bases, el tiempo de secuenciación, donde es muy notorio que con Ion Torrent es mucho menos. También están las bases de secuenciación en gigabases y el número de lecturas generadas, que también se puede ver que Illumina son más que el de Ion Torrent. Y bueno, como dato general, pues se tiene que la secuenciación NGC es considerada la segunda generación en lo que respecta a la secuenciación del DNA, ya que pues la primera generación es la secuenciación Sanger. En sí, pues son un conjunto de técnicas que comparten fundamentos básicos y pues se obtienen grandes cantidades de información genómica. Para entender mejor lo que es el proceso y los resultados de las pruebas basadas en la secuenciación de segunda generación, hay dos conceptos clave que son cobertura y profundidad. La cobertura pues, se refiere al porcentaje de bases del genoma de referencia que están siendo secuenciadas una cantidad determinada de veces. Una cobertura de 100% significa que pues sí sería capaz de detectar una mutación en cualquiera de estas regiones diana del gen. Y si la cobertura fuera inferior al 100%, pues habría regiones que no serán posibles ser analizadas. Por otro lado, también está la profundidad, que representa el número promedio de veces que cada base o en el genoma es secuenciada en los fragmentos del DNA. Y también se podría decir que cuanto mayor sea la profundidad de cobertura, mayor será la capacidad de detección. Los valores apropiados de profundidad, pues se menciona que dependerán de la aplicación de la técnica de secuenciación, ya sea de panel de genes o exoma, como lo mencioné anteriormente, y la frecuencia alélica de las variantes que se podrían analizar. Bueno, aquí vemos el artículo que consultamos. Lleva por nombre el uso de la secuenciación de Ion Torrent para estudiar los perfiles de mutación genética de cánceres de tiroides fatales. Primeramente, en este artículo, como metodología general o un resumen de este,
pues se analizaron 22 muestras de tejidos de tumor de tiroides, al igual que también de tejidos normales de tiroides. Se prosiguió a extraer el DNA mediante un kit y como en cualquier método de secuenciación, se necesita que una muestra de DNA sea de buena calidad, pues se verificó mediante electroforesis en gel de agarosa, al igual que con la ayuda también de un espectrofotómetro. Y para hacer más fácil el trabajo del el DNA fue fragmentado por nebulización. Una vez pues fragmentado, perdón, se seleccionan aquellas hebras de un rango que sean de tamaño adecuado según la estrategia de secuenciación. Por lo general se menciona que los fragmentos deben de tener un tamaño de entre 100 y 200 pares de bases. Después se lleva a cabo la preparación de la biblioteca, que pues básicamente consiste en la adición de adaptadores o sitios de unión a primers a ambos extremos de cada uno de los millones de fragmentos de DNA que se van a secuenciar. Además se genera una PCR en emulsión con perlas para amplificar clonalmente cada hebra de la biblioteca. En resumen, sería la mezcla de reacción consiste pues en una emulsión aceite-agua creada para encapsular complejos entre el DNA y nanoesferas dentro de gotículas de agua. Después se lleva a cabo una secuenciación por síntesis en un chip semiconductor, donde se utiliza un oligonucleótido complementario al adaptador, o en su caso el primer del extremo de las secuencias, que no se encuentran unidas a la partícula. Y pues finalmente se prosigue con el ordenado y la interpretación de estas secuencias. Bueno, y ahora, como consiguiente de esta metodología, partiremos desde el punto en la emulsión del PCR, en el cual, como podremos observar en la letra A, se observa el emulsificado, que son los componentes que tiene después o para realizar la prueba de PCR, y que posteriormente, como se observa en el inciso B, se observarán las perlas, como se les conoce, o microperlas, los cuales las ondas de distintos colores que se observan en la imagen representan todas las secuencias distintas que se encuentran embebidas en esta solución, los cuales se van a adherir a las perlas de manera individual para posteriormente, como lo muestra el inciso C, este comenzará el proceso de amplificación, en el cual una sola secuencia comenzará a recrearse, o sí, crear múltiples copias de este, para que este sea, como su nombre lo indica, amplificado. Posteriormente, estas microperlas se comienzan a distribuir en los diferentes poros o pocillos que se muestran en el inciso D, los cuales ya están amplificados, y una vez aquí comenzará ya el inicio de la síntesis del material genético, en el cual, como se muestra en el inciso E, comienza de forma secuencial a añadirse los pares de bases o nucleótidos, en el cual aquí es donde comienza ya el fundamento principal de este método, ya que al añadirse un par de bases a una base, un nucleótido, este va a liberar un ion, el cual es ion hidrógeno. Lo que va a permitir esto es que al momento de liberarse el ion, este va a interpretarse como una señal, ya que va a provocar el cambio del pH del medio, y esto es lo que se va a ver reflejado ya en la lectura del aparato en este tipo de metodologías. Posteriormente, o bueno, una ventaja o que también puede verse como desventaja es lo que se muestra en el inciso F, el cual se puede presentar la situación en la que se observen pares de bases idénticas en una misma secuencia. Entonces, aquí la ventaja es que cuando sucede esto, el aparato manda una señal que
es proporcional al número de pares de bases idénticas que se van alineando en la secuencia. Sin embargo, cuando se presentan más de 7 bases nitrogenadas idénticas, puede haber un riesgo de que se ocurra una lectura errónea, generando así falsos negativos o incluso falsos positivos por la misma adición de pares de bases idénticas. Bueno, ya después de haber realizado los procedimientos mencionados anteriormente, obtuvieron como resultados el aislamiento de múltiples mutaciones en muchos oncogenes, de los cuales se puede mostrar en la segunda columna de esta tabla, en el cual se analizaron tanto oncogenes como genes supresores de tumores, y de los cuales encontraron múltiples casos repetitivos en estos oncogenes, principalmente en el gen PDG-FRA y el BRAF, en los cuales se puede mostrar ya de forma desglosada los casos con mutaciones combinadas y un radio de las mutaciones combinadas que ocurrieron en estos, en los cuales podemos observar que los números de casos positivos fueron muy variados, teniendo desde 8 casos positivos en oncogenes hasta solamente encontrando 2 en genes supresores de tumores. Entonces, lo que nos muestra esta tabla es que de las 22 muestras analizadas, de los 46 genes o oncogenes estudiados o analizados mediante esta metodología, pues se encontró que la mayoría presentaba unas mutaciones, unas más significativas que otras, y de donde se puede prestar más atención para los posibles tratamientos que se puede dar a este tipo de enfermedades. A manera de discusión, ya después de analizar los resultados mencionados anteriormente, concluyeron o dedujeron que las mutaciones de los codones 61 RAS, especialmente NRAS y HRAS, fueron las que tuvieron mayores alteraciones o mutaciones y por tanto predominaron como los principales regiones o mutaciones de los carcinomas en tiroides que se consideran fatales. Por tanto, esto puede tener un impacto en el pronóstico precario que puedan tener estas enfermedades. Entonces, es donde se puede prestar mayor atención en este tipo de vías, que son las vías RAS. Por otro lado, como su discusión también obtuvieron que de 6 de las 7 mutaciones RAS, como mencionamos anteriormente, pues fueron mayormente detectados con la técnica del Ion Torrent, que el cual, como sabemos o se explicó anteriormente, fue apoyado mediante el análisis de la primera generación, que fue el Sanger. Entonces, aquí observamos que la mayoría de las mutaciones se detectaron con Ion Torrent. Por tanto, como mencioné anteriormente, esta medio o esta vía de RAS es la que debería prestarse mayor atención debido a las predominantes mutaciones que puede tener. Y otro punto que tocaron aquí es que a pesar de que tiene, o se demostró que tiene una buena sensibilidad ante la detección de este tipo de mutaciones, pues hay ciertas variaciones en las cuales su porcentaje de detección fue menor, como fue en la mutación BRAF, en el cual demostró tasas muy altas de falsos positivos. Entonces, estas fueron detectadas posteriormente como negativos en la secuenciación de Sanger. Por tanto, mutaciones como el que se mencionó anteriormente y los oncogenes de EGFR son los que deberían ser más apoyados con otro tipo de metodologías. Sin embargo, el Ion Torrent demostró también tener una alta sensibilidad a pesar de este inconveniente en comparación con Sanger, ya que detectó hasta el 10% de las mutaciones genéticas, lo cual es un porcentaje muy significativo y que puede tomarse como ventaja,
ya que nos demuestra o nos explica que una menor concentración del material genético fue suficiente para detectar estas mutaciones en comparación del Sanger, que es un análisis o secuenciación de primera generación, el cual nos detecta a partir de un 20% del material genético. Bueno, como conclusión ya determinaron después de todos estos análisis que es un método muy valioso para la búsqueda, como se mencionó al inicio de esta presentación, en la búsqueda de enfermedades que tienen que ver de aspecto genético, como las cancerígenas, y en este caso cáncer de tiroides fatales, los cuales pueden brindar un apoyo a la orientación en la que deben de llevar las terapias que se encuentran en vigor actualmente, ya que al encontrar los genes o oncogenes específicos en donde se presentan mayores mutaciones, es donde se pueden ir el enfoque de nuevos estudios para nuevos tratamientos y, como lo mencioné, nuevas terapias. Asimismo, debido a estos pequeños problemas de falsos positivos, al dificultar la detección de ciertos oncogenes específicos, pues no está de más implementar métodos como el Sanger de apoyo para ayudarle a detectar este tipo de errores que puede llegar a tener y que otro tipo de secuenciaciones sí pueden detectar. Y de esta forma tener un análisis completo y muy preciso. Por último, pues aquí tenemos la literatura consultada. Y por nuestra parte sería todo de la presentación y de este tema. Muchas gracias.